Se invita a presentar su intervención al doctor Fernando Antonio Vargas Kemba, abogado de la Universidad Libre, especialista en docencia universitaria, en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario del CEN y magíster en estudios sobre terrorismo de la Universidad La Rioja en España, fundador y coordinador del movimiento Caro y Núñez de la Asamblea Nacional Constituyente, docente de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, fundador de la ONG Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Se le conceden 15 minutos, doctor. Señores magistrados, muchas gracias por esta invitación, doctora Diana Fajardo, a nombre del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, la primera organización más antigua de víctimas de guerrilla. Muchísimas gracias por esta convocatoria a participar. Ustedes, señores magistrados, rompen así una vergonzosa tradición estatal de excluirnos de estos debates, por lo cual puedo afirmar, bajo la gravedad del juramento, que todo lo producido en este tema nunca ha sido con nuestra participación. Esta intervención, señores magistrados, consta de dos partes. La primera, explicando brevemente las razones de falta de competencia del presidente de la República para expedir el decreto, ampliada en documentación radicada, y la segunda parte, para en caso tal que la Honorable Corte considere que es competente el presidente para expedir el decreto, se analice la constitucionalidad con la finalidad de dar respuesta a los interrogantes propuestos en este eje temático y a la posibilidad de condicionar o negar la exequibilidad de la normatividad al articulado al que haré mención. En la primera parte solicito a la Honorable Corte que declare inconstitucional, por haber sido expedido en extralimitación de sus competencias, aquello que esté incluido en el decreto de implementación que sea idéntico al contenido del texto del acuerdo firmado el 26 de septiembre del 2016 y que se negó en el plebiscito del 2 de octubre siguiente, porque la competencia del presidente llega hasta la implementación jurídica de aquello que cambió o haga diferente el decreto expedido, comparándolo con el texto rechazado el 2 de octubre del 2016. Comparando el contenido relacionado con la Comisión de la Verdad, ubicado en el primer acuerdo desde la página 118, con el segundo acuerdo ubicado a partir de la página 130, y comparando estos con el texto del decreto 588 del 2017, se observa que no hay cambios sustanciales y por lo tanto se puede afirmar que el texto rechazado democráticamente es el mismo que hoy implementa el gobierno mediante decreto. Que la competencia para expedir decretos bajo el proceso denominado Fast Track recae solamente sobre los cambios realizados al acuerdo firmado en Cartagena y que se negó en el plebiscito, de modo que no es jurídicamente posible implementar contenido idéntico al rechazado en las urnas, siendo solo posible implementar un acuerdo realmente cambiado o las partes cambiadas simplemente. Dicho lo anterior, paso a la segunda parte de la exposición. Sobre el nombramiento de comisionados extranjeros, honorables magistrados. Incluir entre los comisionados extranjeros, como dice el numeral quinto del artículo 24. En nada ayuda el trabajo de la comisión, puesto que los extranjeros conocen el conflicto armado colombiano por referencias bibliográficas, muchas de las cuales han sido publicadas por personas que independientemente o a nombre de ONGs están postuladas a la SEP, con lo cual no solo no tienen originalidad que aportar, sino que pueden estar quitando espacios a colombianos que han dedicado años de estudio, investigación y publicaciones al conflicto armado. Por lo tanto, solicito comedidamente que esta referencia de facultar la elección de hasta 3 comisionados extranjeros de 11 totales sea declarada inconstitucional porque vulnera derechos de nacionales con suficiente formación y experiencia que se verían desplazados y discriminados injustamente por esta norma, vulnerando sustancialmente el derecho a la igualdad entre nacionales y el derecho a la participación de víctimas que, llenando los requisitos, serán desplazados de estos cupos. Sobre el acceso a la información, en este punto es muy importante que se tenga presente que únicamente se tendrá garantía el derecho a la verdad en la medida en la que se tenga información. Y es por esto que es importante que la Honorable Corte declare exequible el artículo 16 del presente decreto, objeto de estudio, en el sentido que no deben existir límites en el acceso a información, se debe tener acceso a la información sin importar las fechas, ni las entidades encargadas de recepcionarla y trabajarla, ni tampoco se debe limitar este derecho a la verdad, impidiendo que se conozca información que no sea objeto de un proceso judicial, como es el caso de los computadores de alias Raúl Reyes y otros miembros de la FARC, información que, como los computadores de los paramilitares y narcos, debe ser revelada abiertamente en la Comisión de la Verdad
para cumplir fielmente con los objetivos de la comisión, sin lo cual no se puede hablar de una garantía real de no repetición. Y en cuanto a la inviolabilidad de las opiniones, informes y conclusiones de los comisionados contenidas en el artículo 29, pido a la Honorable Corte su exequibilidad condicionada en tanto y no contenga indicaciones de responsabilidades contra personas determinadas o instituciones nacionales no demostrada su responsabilidad en juicio, puesto que si bien la JEP no genera productos judiciales, sus informes tienen carácter de públicos y pueden atentar gravemente contra la honra y el buen nombre de personas o instituciones. En cuanto al eje temático, a la pregunta con la letra A, es contrario a los derechos de las víctimas que la información recibida producida en la SEP no pueda ser utilizada para la atribución de responsabilidades en procesos judiciales. Nuestra respuesta: el conocimiento de la verdad debe conducir a la aplicación de justicia. La verdad como tal no satisface plenamente los derechos de las víctimas si no alcanza el nivel de justicia. Conocer la verdad y esta verdad no ser consecuencia de aplicación de justicia es impunidad. Por lo tanto, los elementos materiales probatorios y evidencias que lleguen o se generen en la SEP deben ser usados en los procesos judiciales en donde se investiguen y juzguen los hechos respectivos, realizando las acciones establecidas para introducir como prueba válida tales elementos materiales en los respectivos procesos. No permitir esta utilización en los procesos penales vulneraría la libertad probatoria, especialmente para el ejercicio de la participación de víctimas y de la misma defensa jurídica, si tenemos en cuenta que los elementos materiales probatorios pueden determinar responsabilidad, como también eximentes de responsabilidad o elementos exculpatorios o causales de preclusión que al negar esa posibilidad de llevar esa prueba violaría garantías judiciales. Y asimismo, nos lo ha hecho saber la experiencia internacional en la cual se constituyeron comisiones de la verdad, pero no se utilizó esa verdad para hacer justicia y sancionar a los responsables, resultando condenados los estados por permitir la impunidad. Ejemplo de estos son los casos Zambrano Vélez y otros versus Ecuador en el 2012 y el caso García Familiares versus Guatemala en el 2007, casos en los que la Corte Interamericana condenó a los respectivos países por omitir el deber de justicia, el cual aclaró que no se sustituye por la composición de una comisión de la verdad, en cuanto a que la verdad no sustituye la justicia. Además, la Corte Interamericana ha utilizado y considera de gran valor probatorio los informes finales presentados por las comisiones de la verdad para determinar responsabilidades. Es así que la respuesta a la primera pregunta es sí, y se debe declarar inconstitucional el artículo 4 del decreto en lo que respecta a que la información que reciba la SEP no pueda ser utilizada en procesos judiciales. A su segunda pregunta, respondemos: la imposibilidad anterior implica que las personas mencionadas no puedan ser investigadas o juzgadas con otras fuentes de información. Las personas señaladas en la comisión deben pasar a aclarar su situación ante la justicia colombiana. En este caso, pasaría el conocimiento de la JEP, pero los elementos materiales probatorios, como dije en respuesta anterior, deben pasar a la comisión, de la comisión a la justicia especial, porque lo contrario, prohibir ese paso sería denegar justicia a las víctimas, vulnerando derechos humanos y el deber estatal de investigar los delitos y sancionar a los responsables, como lo ordena la Convención Americana. En su pregunta C, menoscaba los derechos de las víctimas que mientras la JEP tiene un periodo de 10 años prorrogables, el tiempo de la comisión sea de 3 años improrrogables. Nuestra respuesta: es indudable que la labor de la comisión comprende más de 50 años de conflicto armado, el esclarecimiento de sus causas, su origen, su evolución y contextos, el origen de los diversos grupos guerrilleros, sus nexos nacionales e internacionales, el origen de los grupos de autodefensa, las regiones y sus contextos, su transformación en paramilitarismo y su contexto, sus nexos, narcos, financiación y seguramente el esclarecimiento de cientos de casos que requerirán multiplicidad de ejercicios de enfoque territorial y participación de comunidades víctimas o testigos de los hechos violentos, su impacto social, el daño medioambiental y en el desarrollo, así como la muy segura prejudicialidad de muchas responsabilidades que por acción o omisión o por responsabilidad de mando deban establecer en la comisión para su informe final. Es material suficiente para entender que 3 años son insuficientes para cumplir plenamente con el mandato determinado y la satisfacción de las víctimas de su derecho a la verdad, haciéndose necesario, señores magistrados, que el periodo sea similar al de la JEP, por lo menos en su primer periodo de 10 años. A la pregunta D, sobre la garantía de los derechos de las víctimas, supone que la comisión debe mencionar los nombres de responsables. Para que la comisión publique los nombres de los responsables de violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH, supone que a tales personas se les venció en juicio con todas las garantías establecidas o aceptaron responsabilidad ante la JEP, para que de esa manera se respete su derecho a la defensa y a contradecir la prueba. De lo contrario, convierte a la comisión en un organismo judicial que debe crear mecanismos de defensa para no violar las garantías judiciales. De manera que la garantía de los derechos de las víctimas en un Estado de Derecho no supone la vulneración de los derechos de los incriminados. A su pregunta E,
¿Cuál debe ser el tratamiento de los derechos a la intimidad y a la honra y el buen nombre de las personas mencionadas en los testimonios que reciba la SEP? Respondemos, como ya se expresó, las personas señaladas en testimonios de ser autores o cómplices de delitos deben responder ante la JEP para que haga uso de sus derechos a la defensa y se garantice el debido proceso, de lo contrario se violan derechos fundamentales. Honorables magistrados, sobre el pluralismo y el derecho a la participación de las víctimas en la comisión, es innegable, señores magistrados, que solo hay dos posturas intelectuales, históricas y académicas que contienen dos posiciones distintas y distantes en relación con las causas del conflicto, sus orígenes, su evolución y sus fines, de manera que para el logro de su mandato, funciones, atribuciones y metodología, artículos 11, 12, 13 y 14, la conformación de la comisión debe necesariamente garantizar más que paridad en sexo o género o raza, debe garantizar que sea proporcional en la conformación de estas dos posturas intelectuales para equilibrar a aquellos que en sus trabajos individuales o de grupo en ONGs han ubicado la responsabilidad y las causas del conflicto en el Estado y el llamado por ellos capitalismo en el contexto de una lucha por la tierra, y quienes de manera libre e independiente, soportados en documentos fidedignos y testimonios consignados en libros publicados y no desmentidos, y con sus propias vivencias territoriales de víctimas, tenemos una lectura y unos aportes a las causas del conflicto diferentes, ubicándolas en el contexto de la Guerra Fría y la creación de estos grupos armados por los partidos comunistas en desarrollo de directrices internacionales desde la entonces Unión Soviética. Si la comisión no se conforma de manera equilibrada, como dice el artículo 24, haciendo realidad el principio pluralista entre estas dos concepciones de los orígenes del conflicto, se atenta contra la verdad y fundamentalmente contra el mandato contenido en el título tercero, que impone establecer el impacto que el conflicto produjo en las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, niños y niñas, su desplazamiento, impacto que no podrá ser veraz si quienes son comisionados no reconocen que el asesinato de líderes naturales y políticos, liberales y conservadores, a manos de las FARC, el ELN, el EPN, el M-19, desde los años 60, silenciaron la opinión política en muchas zonas del país y negaron con muertos los derechos humanos de primera generación. La única forma de garantizar la objetividad e imparcialidad en la comisión es conformando la comisión equilibradamente entre estas dos tendencias del pensamiento y análisis del conflicto. Los que por una parte que están postulados atribuyen toda la responsabilidad al Estado, sus fuerzas militares y paramilitares, incluyendo empresarios y ganaderos, y los que por otra parte también estando postulados con fundamento histórico y documentado, atribuimos la causa u origen en una agresión armada del comunismo internacional en el contexto de la Guerra Fría y la estrategia de la guerra de guerrillas global y la responsabilidad del Partido Comunista Colombiano en la creación de las FARC, con apoyo logístico y político de organizaciones y gobiernos afines. La diversidad étnica, la participación equitativa entre sexos y la representación regional pueden hacerse realidad al interior de cada una de las dos tendencias. Se debe garantizar la participación activa de las víctimas, centrada en las víctimas como elemento esencial de la justicia transicional, como lo expresó el relator de Naciones Unidas, comillas. La búsqueda de la verdad solo se contemplará como una medida de justicia si la sociedad civil, las organizaciones de víctimas en particular, están adecuadamente representadas en la composición de las comisiones de la verdad, cierro comillas. Como en esta decisión de constitucionalidad se interpreta el pluralismo, señores magistrados, y se interpreta la participación de las organizaciones de víctimas de las FARC, reconociéndonos derecho a tener comisionados y no solo testigos, al tenor del numeral primero del artículo 24, y si la comisión se tiene planeada para que sea en realidad una comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la garantía de no repetición, las organizaciones de víctimas de las FARC y quienes hemos sido sus voceros históricamente, debemos tener derecho a ser seleccionados como comisionados, porque seguramente pretenderán llenarla con personas que han trabajado, representado a víctimas del paramilitarismo y de las llamadas víctimas de Estado, lo que no critico, salvo que nuestros derechos a participar en igualdad de condiciones sea vulnerado. Sea el momento, honorables magistrados, para manifestar que para nosotros, las víctimas de las FARC, el comité de escogencia, conformado por 2 colombianos y 3 extranjeros de evidente afinidad ideológica de izquierda, afín a una de las partes en el conflicto, afín a nuestro victimario, no nos garantiza imparcialidad, independencia y pluralismo, temiendo que pese a llenar todos los requisitos exigidos para participar en la comisión como comisionados, ese sesgo político no nos permita acceder a esa ubicación. Señores magistrados, ustedes son garantes de nuestros derechos de víctimas y de nuestro derecho a participar en la comisión. Solicitamos conveniadamente que la exequibilidad sea condicionada a que la selección de los comisionados en garantía de pluralismo y la imparcialidad garantice cupos a los postulados de las organizaciones de víctimas de la guerrilla que llenen las condiciones. Para terminar, señores magistrados, parodiando a Clausewitz, permíteme decir, en sus manos está el evitar que la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial de Paz
sean la continuación del conflicto armado por otros medios. Muchas gracias.